Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Bien, acerca del programa de hoy, puedo decirles que él es un artista que combina el arte renacentista y el barroco con la tradición colonial de Latinoamérica. O quizás que él estudió en Madrid y Florencia y ha hecho exposiciones en el prestigioso Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Le Grand Palais de París y en las principales galerías del mundo. Pero un vistazo a las inconfundibles y voluptuosas líneas de sus figuras humanas es suficiente para identificar el distintivo toque de Fernando Botero. Fernando Botero magnificó la cotidianidad de su pueblo y lo trazó para formar parte de la monumentalidad del Universal. Se mantuvo fiel a su singular estilo, pese a las diferentes corrientes artísticas que se movían a su alrededor. Ha tallado su destino con la obsesión por su trabajo y el estudio continuo de las técnicas pictóricas de los grandes artistas. El arte viene de una convicción, de una serie de creencias muy profundas que hacen que el arte, que la creación tenga una coherencia. Y mientras más arraigadas sean las ideas, más se siente esa coherencia que es básica en el reconocimiento de una obra maestra. Y son justamente sus ideas y sus raíces las que permanecieron intocables mientras viajaba por el mundo, haciendo de los paisajes y personajes nacionales motivos internacionalmente conocidos. Mais quand même, quand je suis arrivée en Colombie, je ne sais pas si c'est parce que j'avais aussi, et j'ai toujours les yeux de l'amour, que ça aide beaucoup, j'ai vu la Colombie à travers ses yeux. En el preciado lienzo en el que se trazaba su vida familiar, las cosas no siempre han pintado bien para Botero en su vida personal. Sufrió la muerte de su hijo menor y la separación de uno de sus grandes amores. La relación cuando muere Pedrito. Entonces, cada uno se siente culpable de la muerte de Pedrito sin ser culpable ninguno de los dos en un accidente. Sobreviviente de la pobreza en medio de un pueblo campesino en donde el arte no tenía cabida, Botero ha probado que nació para llenar de color el destino que lo haría parte del universo de la plástica y así regalarle al mundo una firma visionaria de la eternidad del arte. Io, ma lo dicono molti critici, Fernando Botero è un grande artista che ha lasciato un segno nella seconda parte di questo ultimo secolo e lascerà un segno nella storia dell'arte mondiale. Desde niño deseó viajar a Europa, pero mantuvo siempre grabada en su corazón la escenografía de su vida. Los paisajes y personajes que rondaron su infancia y juventud lo marcaron profundamente. Y esos objetos de la infancia y ese mundo que a él le toca, un mundo, digamos, bastante provinciano, bastante tranquilo, eso se le va a forjar para siempre en la cabeza. El departamento de Antioquia, en Colombia, se caracteriza por ser tierra de campesinos y gente trabajadora. Muchos de ellos comerciantes, como lo era el padre de Botero, don David, quien realizaba largos viajes para visitar pueblos vecinos y vender la mercancía que cargaba en mulas, el único medio de transporte de entonces. El padre decide dedicarse a la arriería, esto es 40 mulas y 80 cajas con mercancías que él llevaba por los pueblos de Antioquia, vendiendo y haciendo sus negocios para que la familia pudiera subsistir. La capital de Antioquia, Medellín, ubicada a 420 kilómetros al noroccidente de Bogotá, en ese entonces con cerca de 30.000 habitantes, fue el hogar del matrimonio conformado por don David y doña Flora Angulo. Doña Flora permanecía largas temporadas sola con su hijo Juan David, de 8 años, esperando la llegada de su esposo, un trabajador incansable quien viajaba de pueblo en pueblo vendiendo sus mercancías. En abril 19 de 1932, nace el segundo hijo de don David y doña Flora, Fernando Botero. 4 años más tarde, su padre, pilar económico del hogar, muere de un ataque al corazón.
Su madre, embarazada de Rodrigo, se ve obligada a recurrir a la familia. No teníamos mucho dinero para la ropa, entonces aceptábamos la ropa de nuestros tíos, de nuestros parientes. Los paños se volteaban y este bolsillo quedaba de este otro lado, ¿no? Pero era la señal de que la ropa había sido usada anteriormente por nuestros parientes. En su primera etapa de la vida, dentro de una gran pobreza y de recursos muy limitados, lo marcaron de una forma muy importante. Doña Flora era conocida por ser una mujer muy hábil en las manualidades. Salió adelante con sus 3 hijos, dando clases de modistería, haciendo sombreros y trabajando con sus hermanas. El tío Joaquín Angulo asumió el rol paterno de los hermanos Botero. Y yo creo que eso hacía que Joaco, porque nadie lo llamaba Joaquín sino Joaco, pues fuera la figura principal de la familia y a la vez la figura paterna de Fernando, de Juan David y de Rodrigo. Y fue justamente el tío Joaquín quien ejercería una gran influencia en Fernando, el artista. Mi papá perdió a su padre cuando era muy pequeño y su tío Joaquín tuvo un papel muy importante en su vida. Y a muy temprana edad su tío Joaquín decidió que el camino de mi papá era ser torero. Las tendencias de la época inclinaban a los jóvenes hacia el mundo de la tauromaquia. Es así como Botero, a los 12 años, inicia clases con el banderillero Aranguito. Pero su fascinación por los toros desbordó los ruedos para regalarle a la humanidad verónicas de arte inspiradas en la fiesta brava. La escuela taurina de Arango, en la plaza de la Macarena, porque él era el conserje de la plaza, pues era mucho de hablar y mucho de torear de salón, pero muy poco de la realidad del toreo. Cuando vino la realidad de que había que torear un novillo que ya pesaba 380 kilos, yo creo que Fernando se espantó como un buen gitano y salió corriendo y dijo, yo esto no es lo mío, yo me dedico más bien a los pinceles y al arte. El colorido y los personajes de este mundo despertaron su imaginación y su interés por el dibujo. En el colegio, entre clases, realizaba trazos relacionados con los toros. Un domingo en la Plaza de la Macarena de Medellín, al final de la corrida, vendió en 2 pesos una de sus obras. Fue tanta su emoción que corrió rápidamente a su casa para entregarle el dinero a su madre, pero en el camino perdió los billetes. Para entonces el dibujo era solo una afición. Su vena artística brotó cuando diversificó los temas que lo inspiraban. Buen día tal vez hice un tema distinto y ese día me convertí en un artista, porque cuando uno hace arte para describir una afición, no es lo mismo que cuando hace uno arte por el deseo de crear belleza, de hacer algo que parezca arte. Pero este descubrimiento no fue bien recibido por la mayoría de su familia. La familia en general sí sufría, porque ser pintor en esa época donde un pintor no tenía ningún futuro económico para una familia que no era rica, pues era muy difícil. Y no creas que era fácil decir vamos adelante con un pintor cuando los pintores en esa época no se daban, no era una cosa recomendable para ningún familiar de uno. Fue su madre la única que lo apoyó incondicionalmente. Pese a la difícil situación económica, le dio su voto de fe. La mamá se quedó viuda y tuvo que sacar adelante los 3 hijos. Entonces decían que pobre Flora, con tantas necesidades y teniendo un hijo pintor, le salió un hijo pintor. Su única ventana al mundo del arte fuera de Colombia eran los libros que encontraba en su casa, un legado de su padre. Frente a cada reproducción, Botero escudriñaba los trazos, matices y técnicas ocultas de los grandes artistas. Así develó a Picasso y a Dalí y quedó maravillado con el trabajo del muralista mexicano José Clemente Orozco. Botero no tardó en demostrar que había escogido la profesión correcta. Cuando él empieza a hacer las ilustraciones de la página cultural del periódico El Colombiano, ahí empieza él. Yo recuerdo mucho que él a mi casa iba con grandes rollos de periódico en blanco y se ponía a ensayar
manos, eran ensayos a carboncillo. En 1948, a los 17 años, Botero podía pagarse sus estudios en el Liceo San José y en la Normal Marinilla, con su sueldo como ilustrador del suplemento dominical del periódico más importante de la ciudad. Sin embargo, por un artículo que escribe acerca de Picasso, se le tilda de inconformista y es despedido. De allí en adelante pasa por varios trabajos, desde diseñador de escenografías hasta colaborador de un programa radial. En 1949 decide irse del único pueblo que habían visto sus ojos. Botero parte hacia la capital, Bogotá. Con 18 años, la vida bohemia de la cosmopolita ciudad de Bogotá, tan distinta al carácter provinciano de su ciudad natal, lo deslumbró y marcó su futuro como artista. En los cafetines se daban cita a escultores y pintores. Allí logró hacer contactos que lo llevarían a realizar una exposición en la Galería Leo Matisse. Pero su trabajo no fue reconocido. Con este fracaso, Botero llama a su tío Joaquín y le pide ayuda para viajar a un lugar apartado, un lugar tranquilo en donde pudiera reencontrarse con la pintura. Así, en 1951, viaja 950 kilómetros al norte de Bogotá, llegando a Tolú, en la costa atlántica colombiana. Fui a vivir a Tolú 9 meses para pintar allá. Después de que había hecho mi primera exposición en Bogotá, me había ganado unos muy pocos pesos y resolví que para poder estar tranquilo unos meses pintando sin tener que pensar en ganarme más dinero, me iba a ir a un pueblo donde la vida fuera muy barata. Y eso mezclado con cierta nostalgia de Gauguin, porque acababa de descubrir el mundo de Gauguin y en el fondo yo quería ser Gauguin, de nuevo. Entonces me fui a Tolú, donde había un ambiente un poco como el ambiente de Gauguin. Realizó un mural para pagar su hospedaje y tomando las sábanas de su cama como lienzos, pintó las obras para su siguiente exposición. La época rosa y azul de Picasso y la pintura de Gauguin ejercieron una fuerte influencia en la nueva obra que presentaría ante el escéptico mundo artístico de la capital colombiana. 1952 fue un año prometedor para Botero. Su segunda muestra individual en la Galería Leo Matisse le reporta buenos dividendos, además del monto del segundo premio en el 9º Salón Anual de Artistas Colombianos. Se embarcó ilusionado hacia el viejo continente en la tercera clase del barco Uso di Mare, abarrotado de italianos desilusionados por no lograr, como decían antes, hacer la América. El barco arribó en el mes de agosto del 52 a Barcelona, España. Yo bajé del barco, tiré las maletas por ahí, cualquier hotelucho, y me fui al museo de Montjuïc y recuerdo muy bien un Zurbarán que había en la entrada, un cuadro maravilloso de Zurbarán, y fue la primera vez que yo vi un cuadro. Primera vez que yo veía un cuadro, de lo que llaman un gran cuadro de una obra maestra. La mayoría de los pintores de su generación pretendían viajar a París para cumplir con la rutina de formación de todo artista moderno. Pero Botero consideraba que su obra futura dependería del conocimiento y aprendizaje de las técnicas pictóricas tradicionales y de un saber más completo sobre la historia del arte. Por esta razón, su estadía en Barcelona fue corta. Recorrió 621 kilómetros para llegar a Madrid, se instaló en una pensión frente al Museo del Prado e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. El joven Botero destinaba las mañanas a la Academia madrileña y en las tardes realizaba copias de las pinturas que tanto admiraba, tratando de descubrir las técnicas en sus trazos. Sus obras comenzaron a ser compradas. Entonces él va acumulando a punta de copiar y copiar y copiar para apropiarse de la técnica. Él lo que hace es pintar los cuadros, copiar los cuadros para apropiarse de la técnica, para pasar por la experiencia. Fue una experiencia muy importante. Aprendí bastante, tenía un joven, o ni tan joven, un copista profesional del Prado que me dio muchos consejos, porque es una técnica, obviamente la técnica de los antiguos maestros, una cosa muy compleja que nunca se aprende, nunca se acaba de entender. Pero bueno, uno se inicia con algunos secretos que me dio este copista profesional. Bueno, y fue una experiencia formidable. Con la viva idea de hacer de París su próxima estación de aprendizaje, visita la capital francesa, pero se desilusiona de la pintura moderna. Tal desencanto y la firme intención de profundizar su estudio sobre el Quattrocento italiano lo encaminan hacia el sur en una vieja motocicleta Vespa. A solo 284 kilómetros de Roma, le esperaba la cuna del arte renacentista, Florencia, en donde juzga necesario formarse en el rigor plástico de los pintores clásicos. Se inscribe en la Academia de San Marcos, reparte sus días entre el aprendizaje de la pintura mural y sus prácticas pintando al óleo en su estudio de la Vía Panicale. Y él se va 2 años a Florencia. Y es ahí
donde logra, a través de la universalidad del Renacimiento de Florencia, entender la pintura de su pueblo. Es muy bacano por eso, porque él logra, digamos, él tiene una serie de equilibrios entre lo universal y lo local. En los museos de Roma, Florencia, Venecia, Siena y Ravenna se empapa del arte italiano del siglo XIV. Se enfoca en los frescos y consolida el eje de su pintura. Se apropia de los volúmenes, valores táctiles, los espacios, la armonía cromática, la geometría, y así acentúa su deseo por lo enorme, por lo fuerte y lo monumental. Es el inicio de lo que vendría a ser el trazo definitivo para sus obras. Entonces él lee los apuntes de los pintores y las conversaciones, los intercambios que tenían entre sí. Y él dialoga en el infinito del tiempo, pues con Da Vinci, con Giacometti, con todos sus maestros, y lo sigue en los diálogos que ellos tenían. Él construye una manera de apropiarse de las influencias para poder ser cada vez más él. El mundo del arte renacentista italiano, que Botero asimilaba con los ojos ávidos, marcaría una de las épocas más importantes en su formación como artista. Con un amplio bagaje cultural adquirido en su recorrido por Europa, Fernando Botero, de 22 años, decide regresar a su país. En marzo de 1955, Fernando Botero regresa a la capital colombiana, a Bogotá, cargado de experiencias y de influencias adquiridas en sus viajes por Europa y en las academias de Madrid y Florencia. Con 20 obras nuevas, decide exponer en la Biblioteca Nacional. Pero la crítica local, acostumbrada a solo maravillarse con las vanguardias parisinas, lo recibe mal. Críticos y amigos no lograron entender los cambios operados en su pintura, tanto en color como en temática. Aunque envuelto en el mundo del arte, Botero llevaba la vida de un chico de 23 años. Así conoce a Gloria Sea. En diciembre contrae matrimonio y con ella, a principios de 1956, emprende el camino hacia México, indiscutible plataforma del arte latinoamericano. Botero nunca se imaginó que sería justamente en México, después del nacimiento de su primogénito Fernando, donde además descubriría la posibilidad de expandir y dilatar el volumen de los objetos de manera totalmente personal. Uno tiene que llegar a un momento en que tiene una forma personal de expresar ese volumen. Y ese momento me llegó en México un día que yo estaba haciendo una mandolina, que en el momento de poner el hueco que tenía la mandolina la hice muy pequeño el hueco, y la mandolina, que ya tenía un trazo exterior muy generoso, tomó unas proporciones monumentales. Y bueno, yo reconocí en ese momento que había pasado algo en mi trabajo, y fue el punto de partida de ese volumen desorbitado que es característico de mi trabajo. Este fue un hallazgo determinante, pero también motivo de polémica, interpretaciones varias y genuina curiosidad, aún hoy, para entendidos y meros aficionados de su pintura. Su estancia en México detonó el característico estilo Botero. Su atracción por la sensualidad de los volúmenes de la escultura olmeca y su fascinación ante la libertad del arte precolombino manifestado en las figuras humanas y animales se verían reflejadas en futuras obras. En 1958, a su regreso a Bogotá, expuso en el 12º Salón Nacional de Colombia. En su material denotaba elementos folclóricos mexicanos y un cierto énfasis colorístico proveniente de los muralistas y en especial de Rufino Tamayo. Él dice que él no le da que no hay una pincelada en sus cuadros que no esté avalada por la historia de la pintura. Al nacimiento de su hija Lina le seguirían sus primeros pasos en el mercado estadounidense, en donde predominaba el expresionismo abstracto. Realizó una exposición en Washington y siguió hacia Nueva York para visitar sus museos. De regreso a Colombia es nombrado profesor de pintura de la Academia de Arte de Bogotá, ganando un sitial de honor como uno de los artistas más prominentes del país. Es nombrado representante de Colombia en la Quinta Bienal de Sao Paulo. En esa misma época obtiene el premio Guggenheim. Las cosas parecían estar cambiando para Botero. En lo personal, era inmensamente feliz con el nacimiento de su tercer hijo, Juan Carlos. La existencia de sus hijos representa lo que después llamaría el motor de su vida, pero sentía que aún había mucho camino por recorrer en el mundo, muchos retos y mucho por conquistar. Siguiendo su intuición y sus deseos, decidió viajar a Estados Unidos, una aventura a donde su esposa no lo acompañaría.
Gloria Sea no deseaba que su marido siguiera en la dura ruta que buscaba su consagración como pintor. Con la separación se dio término a la conflictiva relación. Con $200 en el bolsillo y sin hablar inglés, llega a Nueva York, que a principios de los años 60 era el centro mundial del arte y el lugar donde llegaban anualmente miles de escultores y pintores para probar suerte y perfeccionar sus técnicas. Consiguió un pequeño estudio en Greenwich Village. Luego de muchos esfuerzos, logró realizar su primera exposición en la galería neoyorquina The Contemporaries, pero la crítica lo despedazó. Entonces él llega a Nueva York en la época en que el abstracto está en un furor tan grande que ya parecería que el arte figurativo desapareció. Y él sigue pintando lo mismo. Hubo críticas muy violentas de algún columnista del periódico New York Times que lo criticó porque no era la pintura de moda, porque en ese momento lo que estaba de moda eran los abstractos, y la pintura abstracta Fernando no la consideró nunca como una pintura que él quisiera hacer. Cuando nosotros vivíamos en los Estados Unidos, lo que estaba de moda era el arte abstracto, el pop art. Y mi papá obviamente era un artista figurativo, trabajando contra la corriente de lo que se estaba haciendo en ese momento, y las críticas hacia él eran muy fuertes. De sus obras se dijo entonces que eran un monumento a la estupidez, que sus figuras eran fetos de Mussolini con una campesina idiota, y llamaron a sus trazos las caricaturas de Botero. Pero más allá de estos estridentes reparos, Botero conseguiría imponerse poco a poco. Combinaba las largas horas que dedicaba a su obra en su estudio con tiempo libre para sus hijos. Yo sé que en esa época mi papá estaba en una etapa de su vida en que apenas estaba empezando a consolidarse, ¿me entiendes? Como muchos artistas estaba buscándose a sí mismo, buscando su propio estilo, su lenguaje, su forma de expresión, tratando de conquistar el éxito y el reconocimiento de alguna manera. Entonces, lo que él no tenía en dinero, porque no tenía un centavo en esa época, lo compensaba con imaginación. Simultáneamente con su fracaso ante la crítica, los tiburones del mercado del arte se aprovecharon de la situación. El pintor, para no morir de hambre, vendía sus elaborados dibujos a $10 y sus monumentales óleos a $200 la unidad. En medio del olor a trementina, el pintor volvió a vivir una situación de pobreza casi absoluta, la misma que marcó su vida durante su infancia. Subsistía con lo que se conocía en el barrio de los artistas empobrecidos como sopa de pintor, que no era otra cosa que un lánguido y descolorido caldo de menudencias de pollo. Pero frente a sus hijos, Botero hacía gala de su ingenio tratando de ocultar la difícil situación económica por la que atravesaba, preparándoles una sopa muy especial. Preparaba una sopa de ojos. Entonces, era una sopa de lata, pero él salía a una tienda que había junto a la casa donde vendían prótesis y compraba unos ojos de plástico y los echaba a la sopa. Entonces le decía a uno que era una sopa de ojos, y entonces cuando uno, pero como él lo decía tan seriamente, a uno no le cabía por la cabeza que no pudiera, y era una sopa de tomate, sino que le echaba un par de ojos que eran de prótesis. Entonces uno le metía la cuchara a la sopa y los ojos se movían. Y mi papá era absolutamente serio, sentado en la mesa esperando que uno se tomara la sopa. Vendrían una serie de sucesos que aliviarían un poco esta dura etapa. En 1961, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquiere la obra Mona Lisa a los 12 años. Además, conoce a Cecilia Zambrano, con quien se casa y se traslada a vivir al East Side, e inicia una serie de discretas exposiciones en el viejo continente, en ciudades como Múnich, Hannover, Berlín, Hamburgo, Düsseldorf y otras. Durante este periodo en Nueva York, que duraría casi 13 años, Botero viaja constantemente, pero aún no recibía el reconocimiento que sería su pasaporte a la fama. Todavía estaba por venir el suceso que definiría su éxito artístico internacional. En 1967, después de pasar grandes trabajos, la suerte le sonreiría a Fernando Botero. Luego de su fracaso inicial en Nueva York, se aferraría a la ciudad hasta conquistarla. Logró exponer en la Inter-American Society, en donde Jean Aberbach, dueño de la galería y considerado un peso pesado en el mundo del arte, conoció su obra. El encuentro con Aberbach derivó a una serie de exitosas exposiciones que marcaron su entrada al universo de la plástica.
Nous avons rencontré Fernando en 1969. C'est un ami commun qui nous a présenté, Monsieur Haberbach, qui connaissait Botero déjà depuis quelques années et qui avait une très belle collection de ses œuvres. En 1970, su primera exhibición en la prestigiosa Galería Marlborough contaría con las mejores críticas por parte de aquellos que poco tiempo atrás habían satirizado su obra. Es un éxito rotundo. Se venden todos sus cuadros. Paralelamente, Botero celebra el nacimiento de Pedro, su cuarto hijo. Satisfecho con sus nuevos logros, continúa su constante trabajo y estudio. Si la manière tellement personnelle de travailler, si vous voulez, ces formes voluptueuses et très originales. And when people come to us, they're basically looking for what Botero is most famous for, which is obviously his rounded figures, but aside from that, the representation of local Latin American society with a very satirical and good humor and sense of humor. And many times our clients are looking for that. They're looking for either still lifes or scenes of people. Estos acontecimientos determinaron su crecimiento sostenido, que en el arte no es un proceso natural, sino el resultado de un arduo trabajo y de la sabia intuición para comprender los vínculos que unen todas las cosas. Botero siempre mantuvo contacto con sus seres queridos. Así le escribió una carta a su hermano Juan David en uno de sus viajes a Alemania que ilustra el momento que vive el pintor colombiano. En este momento conozco todo lo que hay que conocer en la técnica de la pintura. Y no tengo ninguna disculpa para pintar mal. La férrea disciplina, el trabajo constante y el estudio del arte lo ayudan a consolidar el camino que ha ido trazando con cada una de sus obras. Así es como nacen todos los cuadros, porque uno cuando empieza una obra, uno sabe el 20 o 30% de lo que va a ser la obra. Y uno en el acto de pintar, pues inventa el 70%. Y así debe ser, porque si el cuadro estuviera en la imaginación completo antes de pintarlo, no valía la pena pintarlo porque ya uno lo conoce. Lo que es interesante es conocer algo que uno no conoce. Y es así que uno descubre las cosas de la pintura. En 1973, Botero decidió trasladarse a Madrid. Sus ingresos económicos eran aceptables por primera vez en mucho tiempo, dándole tranquilidad para seguir con su trabajo. Después de unos meses, decide instalarse en París, en donde se adentra en el mundo de la escultura como una consecuencia misma de su obra. Cuando uno empieza un oficio que no conoce, empieza con gran timidez. Yo empecé haciendo, la primera cosa que hice fue una mano, porque era lo que tenía frente a mí. Después hice una cabeza, bueno, y todo era pues un trabajo enorme de realización, porque no conocía los materiales, no conocía los instrumentos que había que utilizar en cada momento. Es decir, es empezar de cero de nuevo. Yo ya tenía más o menos una trayectoria como artista, como pintor, y de pronto me veo otra vez en cero y a empezar a aprender desde el principio, sin ninguna experiencia. Y bueno, pues me tocó dejar de pintar durante un año para empezar a entrarme en el problema de la escultura. Pero un terrible acontecimiento partió en dos la vida de Fernando Botero. De vacaciones en España, la familia Botero Zambrano, en compañía de Lina y Fernando, los hijos mayores de Botero, sufrió un pavoroso accidente de tránsito en la carretera que lleva de Sevilla a Madrid, hecho que marcaría sus vidas para siempre. Un camión de carga sin frenos se precipitó sobre el automóvil en el cual viajaban y lo aprisionó contra otro camión. Aunque hasta ese momento todos estaban ilesos, la confusión y el pánico que suscitó la tragedia no hicieron más que agravar la situación. Al intentar liberar el vehículo, uno de los camiones maniobró equivocadamente y decapitó al pequeño de 4 años, Pedrito. A la muerte de su hijo menor en condiciones especialmente dramáticas, se le sumó su segunda separación matrimonial y, como si fuera poco, por las heridas de su mano derecha, temió por varios meses que no volvería a pintar. Entonces, cada uno se siente culpable de la muerte de Pedrito sin ser culpable ninguno de los dos en un accidente. Y ellos mucho lo revivían entre ellos. Yo creo que eso fue la gran dificultad. La muerte de Pedrito, que fue una cosa que nos marcó a todos nosotros y a mi papá, obviamente, de manera profunda y total. Au moment de la mort de son fils, Pedrito, j'étais présent lorsque ça s'est passé en Espagne.
Il avait été tellement affecté que je me suis demandé comment il arriverait à, disons, à transcender cet événement affreux. Il a transcendé et je l'ai vu très souvent triompher. Poco tiempo después del accidente y una vez recobrado el uso de sus manos, el maestro se encerró a pintar lo que muchos críticos consideran las obras más sublimes y expresivas de su carrera pictórica. Se trata de una serie de pinturas, acuarelas y dibujos de Pedro Botero que reflejan el infinito dolor del artista. Además, durante esta etapa también se consolida como un trotamundos portador de las imágenes y la cultura de su tierra natal. Universaliza a través de su pintura la escenografía rural que lo rodeó de niño. El éxito internacional llega a la vida y obra de Fernando Botero. La luz volvería a brillar para Fernando Botero. En su Colombia natal se le otorga una de las máximas distinciones oficiales, la Cruz de Boyacá. Y junto a las deferencias honoríficas, un nuevo romance alimenta el corazón del maestro. Une su vida a la artista griega Sofía Vari, destacada pintora, escultora y diseñadora de joyas. Ça fait à peu près, je crois, 25 ans que j'ai connu Fernando à Paris, dans un dîner, d'une façon tout à fait classique. Malheureusement, j'aurais voulu pouvoir raconter une histoire plus amusante que ça, mais non, dans un dîner. À l'époque, je connaissais très peu son travail, et lui, je ne l'avais jamais vu. Et naturellement, j'étais immédiatement totalement impressionnée. Hasta hoy, Sofía Vari continúa siendo su compañera inseparable. Durante la década de los 80, las obras de Botero se exhibieron en diversos museos y países como Bélgica, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Pero parte de su cotidianidad transcurriría en Pietrasanta, Italia, ubicada a 400 kilómetros al norte de Roma, famosa por sus canteras de mármol y sus fundiciones. Allí instala su residencia y estudio, un lugar que serviría de refugio personal y taller para sus esculturas. En esa época, Botero trabajó exclusivamente el tema taurino, que junto al religioso han ocupado muchos de sus cuadros. Les thèmes qu'on trouve, ce sont toujours des prétextes pour créer, des prétextes pour mettre une couleur, des prétextes pour faire une composition. Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas croyant, certainement qu'il est croyant, mais les thèmes de la religion sont des thèmes extraordinaires. Vous imaginez un pop, il peut avoir une couleur rouge, il y a tout ça, c'est extraordinaire comme prétexte pour la peinture. El maestro colombiano decide investigar más a profundidad en el mundo de la escultura, la cual le ha brindado incomparables satisfacciones. En 1985, la Galería Marlborough de Nueva York abre sus puertas para sus llamativos tallados. En 1992, exhibe en Monte Carlo. Y en octubre del mismo año le ofrecieron realizar una exposición sin precedentes que lo ubicó en la cúspide de la fama. Exhibir 32 de sus esculturas en una de las avenidas más famosas del mundo, los Campos Elíseos de París. Y la persona encargada de todos los parques de París dijo, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos bien en los Campos Elíseos? Yo cuando vi esta cosa no podía creer, pues, porque nunca nadie había sido invitado, nunca, a exponer en los Campos Elíseos. Y yo le dije, no, sí, claro, ese es el sitio, en realidad, sí, hagámoslo en los Campos Elíseos. Esta exposición, única, singular y sin precedentes en la historia del arte moderno, colocó a Botero como un grande entre los grandes. El presidente de Francia, Jacques Chirac, afirmó entonces que Botero era en efecto un lazo entre dos continentes a la vez diferentes y complementarios entre dos mundos, el de los maestros occidentales y el de la tradición latinoamericana. Sus creaciones, majestuosas e impresionantes a la vez, animarían de una manera insólita a la avenida de los Campos Elíseos. En 1994, vuelve a realizar la misma exposición en otra de las avenidas más conocidas del mundo, Park Avenue de Nueva York. La catarata de triunfos y reconocimientos se extendió a otros escenarios. Probably the highest point of the market was the early 90s, up to 1994, in which the market was very, very strong, and likewise artists like Frida Kahlo, Diego Rivera, Botero, Tamayo, and Lam were achieving their highest prices at auction. El arte supremo de Botero también engalanó el Paseo de Recoletos en Madrid y el Forte Belvedere en Italia.
Quando nel mese di settembre la mostra è stata smontata, il forte di Belvedere sembrava nudo, cioè si sentiva che mancava qualcosa, perché dopo qualche mese l'occhio delle persone si era abituato a questa simpatica compagnia di personaggi di Botero. A mediados de los 90, en medio de la fama mundial, el apellido Botero resaltó tanto en las grandes galerías como en los debates políticos. Fernando Botero Sea, hijo del pintor, protagonizó uno de los mayores escándalos políticos de Colombia. En agosto de 1995 renunció al cargo de ministro de Defensa y acusó al entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, de recibir dinero del narcotráfico para la campaña presidencial. El arresto de su hijo Fernando en un cuartel militar devastó al artista y generó divisiones en la familia Botero. Sosteniendo la posición apolítica que lo ha caracterizado, Botero prefirió guardar silencio sobre el controvertido episodio y se mantuvo lo más alejado posible. En 1999, el famoso Fernando Botero regresó con los laureles de la gloria al lugar que lo acogió en sus mocedades como artista, a Florencia, el más bello bastión del Renacimiento italiano. Es invitado a exponer su obra en la Plaza de la Señoría, distinción que hasta ahora solo se le ha otorgado a él. Una vez más, Botero hace historia. Il sogno di un artista che da giovane aveva vissuto la città di Firenze come studente, vedeva realizzato il suo sogno in quel momento. Il primo artista contemporaneo in assoluto a portare 32 sculture monumentali, forse in quello che è il centro del mondo artistico, a confrontarsi indirettamente non solo con l'architettura ma con la scultura di Michelangelo, del Verrocchio, di Benvenuto Cellini, quindi dei più grandi personaggi della scultura. Para un hombre tan sensible, la violencia que vive su país es una de las pocas cosas que lo hacen derramar una lágrima. Su desolación e impotencia los ha reflejado en su obra más reciente. Eso lo afecta porque él tiene adoración por su país, por su gente, por sus paisajes, por el color de sus tierras. Todo ello es parte integral de su pintura, es su vida misma. Y ver el país sufriendo como sufre, ver el país prácticamente derrotado, sin una dirección política que sea capaz de sacarlo de la situación en que se encuentra, sin una luz al final de ese túnel, lo hace llorar por Colombia. Es parte de mostrar una realidad colombiana, porque Colombia es un país que tiene dos caras, como todos los países. Tiene esa cara amable, dulce, de gente maravillosa, etc. Y hay una otra cara violenta que tiene el país, que también es parte de la realidad. Y el caso de Colombia es que esa cara violenta ha adquirido una dimensión monstruosa, digamos, un drama, crea un drama, un desequilibrio total de las instituciones y de la vida de las gentes. Pues, total que, bueno, eso es una cosa que hay que registrarlo, hay que dejar un testimonio de un momento de demencia que está viviendo este país. Esto es doloroso para alguien que durante 50 años, a través de sus obras y con la inspiración de la nostalgia, ha dejado en la memoria del mundo una visión de un país pacífico y colorido. Las circunstancias que se viven hoy en Colombia no podían serle indiferentes. Porque también los pintores tienen un compromiso muy grande con su tiempo. También son reflejos de la época en que vivieron. Entonces, eso es parte del tiempo que él está teniendo que vivir ahora y que todos estamos teniendo que vivir ahora. A Colombia la ha llevado consigo en todos sus viajes y se encuentra en la totalidad de su obra. Parte de este amor hacia su país natal se refleja en la donación que realizó a las ciudades de Bogotá y Medellín. Más de 200 obras con su firma e inconfundible estilo y más de 70 de su colección de arte internacional fueron cedidas a sus museos. Con ello, hace asequible al público colombiano una colección invalorable. Cuando él hace la donación,
él en realidad lo que nos está donando es una escuela de pintura. Es la posibilidad de que la gente se relacione directamente con la pintura y pueda aprender por su propia cuenta de ella. Entonces, digamos, él nos brinda la posibilidad de que tengamos acceso a lo que él ha tenido acceso para aprender a pintar. Hoy en día resulta difícil creer que el pintor que tenía que vender sus cuadros a $10 para no morir de hambre sea el mismo que en 1991 batió los récords de subastas al vender su cuadro Desayuno sobre la hierba en $1.050.000 y que París consagró como el pintor más prestigioso en vida del que se han escrito ya más de 30 libros. ¿Qué parecería faltar? De lo instantáneo, de la fama del momento o de lo que eso pueda atraer en un momento dado, hace que la idea de él sea profundizar mucho más sus logros, lo que ha hecho y lo que está haciendo por nosotros. Entonces la idea es trabajar, sí, pues seguir trabajando y trabajar muchísimo más en todo lo que ha logrado para protegerlo y asegurarlo en la posteridad. Fernando Botero è un grande artista che ha lasciato un segno nella seconda parte di questo ultimo secolo e lascerà un segno nella storia dell'arte mondiale. Yo trabajo porque esa es mi vida, ese es mi placer y es una gran emoción hacer eso y he tenido grandes emociones porque he hecho muchas exposiciones importantes, pero al día siguiente mi vida sigue, que es la vida de ser un creador y de tener el placer de ser un creador. Yo creo que ha logrado casi todo lo que ha querido. Es de los pocos pintores que no tienen lo que llaman negreros, esa gente que le hace la base de la tela o que le hace el dibujo y después no, Fernando trabaja absolutamente solo. Yo quiero ser recordado como alguien que siempre creyó en su país. Fernando Botero viajó a través de las capitales del arte en el mundo para encontrar más influencias para su talento, pero fueron sus raíces latinoamericanas las que le abrieron los ojos después de tanto viajar. Botero pensaba que la abundancia de grandes obras en Europa podía cambiar la apreciación de los estudiantes de arte nativo. Al trazar su camino, Botero desarrolló la cualidad de ver sin prejuicios con lo que él llama ojos limpios. Aquellos que hemos visto sus obras, estamos de acuerdo en que esos ojos tienen una visión tremendamente original. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Sus obras comenzaron a ser compradas. Entonces él va acumulando a punta de copiar y copiar y copiar para apropiarse de la técnica. Él lo que hace es pintar los cuadros, copiar los cuadros para apropiarse de la técnica, para pasar por la experiencia. Fue una experiencia muy importante, aprendí bastante, tenía un joven, o ni tan joven, un copista profesional del Prado que me dio muchos consejos, porque es una técnica, obviamente la técnica de los antiguos maestros, una cosa muy compleja que nunca se aprende, nunca se acaba de entender. Pero bueno, uno se inicia con algunos secretos que me dio este copista profesional. Bueno, y fue una experiencia formidable. Con la viva idea de hacer de París su próxima estación de aprendizaje, visita la capital francesa, pero se desilusiona de la pintura moderna. Tal desencanto y la firme intención de profundizar su estudio sobre el Quattrocento italiano lo encaminan hacia el sur en una vieja motocicleta Vespa. A solo 284 kilómetros de Roma, le esperaba la cuna del arte renacentista, Florencia, en donde juzga necesario formarse en el rigor plástico de los pintores clásicos.
Se inscribe en la Academia de San Marcos, reparte sus días entre el aprendizaje de la pintura mural y sus prácticas pintando al óleo en su estudio de la Vía Panicale. Y él se va 2 años a Florencia. Y es ahí donde logra, a través de la universalidad del Renacimiento de Florencia, entender la pintura de su pueblo. Es muy bacano por eso, porque él logra, digamos, él tiene una serie de equilibrios entre lo universal y lo local. En los museos de Roma, Florencia, Venecia, Siena y Ravenna se empapa del arte italiano del siglo XIV. Se enfoca en los frescos y consolida el eje de su pintura. Se apropia de los volúmenes, valores táctiles, los espacios, la armonía cromática, la geometría y así acentúa su deseo por lo enorme, por lo fuerte y lo monumental. Es el inicio de lo que vendría a ser el trazo definitivo para sus obras. Entonces él lee los apuntes de los pintores y las conversaciones, los intercambios que tenían entre sí. Y él dialoga en el infinito del tiempo, pues con Da Vinci, con Giacometti, con todos sus maestros, y lo sigue en los diálogos que ellos tenían. Él construye una manera de apropiarse de las influencias para poder ser cada vez más él. El mundo del arte renacentista italiano, que Botero asimilaba con los ojos ávidos, marcaría una de las épocas más importantes en su formación como artista. Con un amplio bagaje cultural adquirido en su recorrido por Europa, Fernando Botero, de 22 años, decide regresar a su país. En marzo de 1955, Fernando Botero regresa a la capital colombiana del segundo premio en el 9º Salón Anual de Artistas Colombianos. Se embarcó ilusionado hacia el viejo continente en la tercera clase del barco Uso di Mare, abarrotado de italianos desilusionados por no lograr, como decían antes, hacer la América. El barco arribó en el mes de agosto del 52 a Barcelona, España. Yo bajé del barco, tiré las maletas por ahí, cualquier hotelucho, y me fui al museo de Montjuïc y recuerdo muy bien un Zurbarán que había en la entrada, un cuadro maravilloso de Zurbarán, y fue la primera vez que yo vi un cuadro. Primera vez que yo veía un cuadro, de lo que llaman un gran cuadro de una obra maestra. La mayoría de los pintores de su generación pretendían viajar a París para cumplir con la rutina de formación de todo artista moderno. Pero Botero consideraba que su obra futura dependería del conocimiento y aprendizaje de las técnicas pictóricas tradicionales y de un saber más completo sobre la historia del arte. Por esta razón, su estadía en Barcelona fue corta. Recorrió 621 kilómetros para llegar a Madrid, se instaló en una pensión frente al Museo del Prado e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. El joven Botero destinaba las mañanas a la Academia madrileña y en las tardes realizaba copias de las pinturas que tanto admiraba, tratando de descubrir las técnicas en sus trazos. Sus obras comenzaron a ser compradas. Entonces él va acumulando a punta de copiar y copiar y copiar para apropiarse de la técnica. Él lo que hace es pintar los cuadros, copiar los cuadros para apropiarse de la técnica, para pasar por la experiencia. Fue una experiencia muy importante. Aprendí bastante, tenía un joven, o ni tan joven, un copista profesional del Prado que me dio muchos consejos, porque es una técnica, obviamente la técnica de los antiguos maestros, una cosa muy compleja que nunca se aprende, nunca se acaba de entender. Pero bueno, uno se inicia con algunos secretos que me dio este copista profesional. Bueno, y fue una experiencia formidable. Con la viva idea de hacer de París su próxima estación de aprendizaje, visita la capital francesa, pero se desilusiona de la pintura moderna. Tal desencanto y la firme intención de profundizar su estudio sobre el Quattrocento italiano lo encaminan hacia el sur en una vieja motocicleta Vespa. A solo 284 kilómetros de Roma, le esperaba la cuna del arte renacentista, Florencia, en donde juzga necesario formarse en el rigor plástico de los pintores clásicos. Se inscribe en la Academia de San Marcos, reparte sus días entre el aprendizaje de la pintura mural y sus prácticas pintando al óleo en su estudio de la Vía Panicale. Y él se va 2 años a Florencia. Y es ahí donde logra, a través de la universalidad del Renacimiento de Florencia, entender la pintura de su pueblo. Es muy bacano por eso, porque él logra, digamos, él tiene una serie de equilibrios entre lo universal y lo local. En los museos de Roma, Florencia, Venecia. El futuro económico para una familia que no era rica, pues era muy difícil. Y no creas que era fácil decir vamos adelante con un pintor cuando
los pintores en esa época no se daban, no era una cosa recomendable para ningún familiar de uno. Fue su madre la única que lo apoyó incondicionalmente. Pese a la difícil situación económica, le dio su voto de fe. La mamá se quedó viuda y tuvo que sacar adelante los 3 hijos. Entonces decían que pobre Flora, con tantas necesidades y teniendo un hijo pintor, le salió un hijo pintor. Su única ventana al mundo del arte fuera de Colombia eran los libros que encontraba en su casa, un legado de su padre. Frente a cada reproducción, Botero escudriñaba los trazos, matices y técnicas ocultas de los grandes artistas. Así develó a Picasso y a Dalí y quedó maravillado con el trabajo del muralista mexicano José Clemente Orozco. Botero no tardó en demostrar que había escogido la profesión correcta. Cuando él empieza a hacer las ilustraciones de la página cultural del periódico El Colombiano, ahí empieza él. Yo recuerdo mucho que él a mi casa iba con grandes rollos de periódico en blanco y se ponía a ensayar manos, eran ensayos a carboncillo. En 1948, a los 17 años, Botero podía pagarse sus estudios en el Liceo San José y en la Normal Marinilla, con su sueldo como ilustrador del suplemento dominical del periódico más importante de la ciudad. Sin embargo, por un artículo que escribe acerca de Picasso, se le tilda de inconformista y es despedido. De allí en adelante pasa por varios trabajos, desde diseñador de escenografías hasta colaborador de un programa radial. En 1949 decide irse del único pueblo que habían visto sus ojos. Botero parte hacia la capital, Bogotá. Con 18 años, la vida bohemia de la cosmopolita ciudad de Bogotá, tan distinta al carácter provinciano de su ciudad natal, lo deslumbró y marcó su futuro como artista. En los cafetines se daban cita a escultores y pintores. Allí logró hacer contactos que lo llevarían a realizar una exposición en la Galería Leo Matisse. Pero su trabajo no fue reconocido. Con este fracaso, Botero llama a su tío Joaquín y le pide ayuda para viajar a un lugar apartado, un lugar tranquilo en donde pudiera reencontrarse con la pintura. Así, en 1951, viaja 950 kilómetros al norte de Bogotá, llegando a Tolú, en la costa atlántica colombiana. Fui a vivir a Tolú 9 meses para pintar allá. Después de que había hecho mi primera exposición en Bogotá, me había ganado unos muy pocos pesos y resolví que para poder estar tranquilo unos meses pintando sin tener que pensar en ganarme la ciudad. Sin embargo, por un artículo que escribe acerca de Picasso, se le tilda de inconformista y es despedido. De allí en adelante pasa por varios trabajos, desde diseñador de escenografías hasta colaborador de un programa radial. En 1949 decide irse del único pueblo que habían visto sus ojos. Botero parte hacia la capital, Bogotá. Con 18 años, la vida bohemia de la cosmopolita ciudad de Bogotá, tan distinta al carácter provinciano de su ciudad natal, lo deslumbró y marcó su futuro como artista. En los cafetines se daban cita a escultores y pintores. Allí logró hacer contactos que lo llevarían a realizar una exposición en la Galería Leo Matisse. Pero su trabajo no fue reconocido. Con este fracaso, Botero llama a su tío Joaquín y le pide ayuda para viajar a un lugar apartado, un lugar tranquilo en donde pudiera reencontrarse con la pintura. Así, en 1951, viaja 950 kilómetros al norte de Bogotá, llegando a Tolú, en la costa atlántica colombiana. Fui a vivir a Tolú 9 meses para pintar allá. Después de que había hecho mi primera exposición en Bogotá, me había ganado unos muy pocos pesos y resolví que para poder estar tranquilo unos meses pintando sin tener que pensar en ganarme más dinero, me iba a ir a un pueblo donde la vida fuera muy barata. Y eso mezclado con cierta nostalgia de Gauguin, porque acababa de descubrir el mundo de Gauguin y en el fondo yo quería ser Gauguin, de nuevo. Entonces me fui a Tolú, donde había un ambiente un poco como el ambiente de Gauguin. Realizó un mural para pagar su hospedaje y tomando las sábanas de su cama como lienzos, pintó las obras para su siguiente exposición. La época rosa y azul de Picasso y la pintura de Gauguin ejercieron una fuerte influencia en la nueva obra que presentaría ante el escéptico mundo artístico de la capital colombiana. 1952 fue un año prometedor para Botero. Su segunda muestra individual en la Galería Leo Matisse le reporta buenos dividendos, además del monto del segundo premio en el 9º Salón Anual de Artistas Colombianos. Se embarcó ilusionado hacia el viejo continente en la tercera clase del barco Uso di Mare,
abarrotado de italianos desilusionados por no lograr, como decían antes, hacer la América. El barco arribó en el mes de agosto del 52 a Barcelona, España. Yo bajé del barco, tiré las maletas por ahí, cualquier hotelucho, y me fui al museo de Montjuïc, y recuerdo muy bien un Zurbarán que había en la entrada, un cuadro maravilloso de Zurbarán, y fue la primera vez que yo vi un cuadro. Primera vez que yo veía un cuadro, de lo que llaman un gran cuadro de una obra maestra. La mayoría de los pintores de su generación pretendían viajar a París para cumplir con la rutina de formación de todo artista moderno. Pero Botero consideraba que su obra futura dependería del conocimiento y aprendizaje de las técnicas pictóricas tradicionales y de un saber más completo sobre la historia del arte. Por esta razón, su estadía en Barcelona fue corta. Recorrió positivo para sus obras. Entonces él lee los apuntes de los pintores y las conversaciones, los intercambios que tenían entre sí. Y él dialoga en el infinito del tiempo, pues con Da Vinci, con Giacometti, con todos sus maestros, y lo sigue en los diálogos que ellos tenían. Él construye una manera de apropiarse de las influencias para poder ser cada vez más él. El mundo del arte renacentista italiano, que Botero asimilaba con los ojos ávidos, marcaría una de las épocas más importantes en su formación como artista. Con un amplio bagaje cultural adquirido en su recorrido por Europa, Fernando Botero, de 22 años, decide regresar a su país. En marzo de 1955, Fernando Botero regresa a la capital colombiana, a Bogotá, cargado de experiencias y de influencias adquiridas en sus viajes por Europa y en las academias de Madrid y Florencia. Con 20 obras nuevas, decide exponer en la Biblioteca Nacional. Pero la crítica local, acostumbrada a solo maravillarse con las vanguardias parisinas, lo recibe mal. Críticos y amigos no lograron entender los cambios operados en su pintura, tanto en color como en temática. Aunque envuelto en el mundo del arte, Botero llevaba la vida de un chico de 23 años. Así conoce a Gloria Sea. En diciembre contrae matrimonio y con ella, a principios de 1956, emprende el camino hacia México, indiscutible plataforma del arte latinoamericano. Botero nunca se imaginó que sería justamente en México, después del nacimiento de su primogénito Fernando, donde además descubriría la posibilidad de expandir y dilatar el volumen de los objetos de manera totalmente personal. Uno tiene que llegar a un momento en que tiene una forma personal de expresar ese volumen. Y ese momento me llegó en México un día que yo estaba haciendo una mandolina, que en el momento de poner el hueco que tiene la mandolina la hice muy pequeño el hueco, y la mandolina, que ya tenía un trazo exterior muy generoso, tomó unas proporciones monumentales. Y bueno, yo reconocí en ese momento que había pasado algo en mi trabajo, y fue el punto de partida de ese volumen desorbitado que es característico de mi trabajo. Este fue un hallazgo determinante, pero también motivo de polémica, interpretaciones varias y genuina curiosidad, aún hoy, para entendidos y meros aficionados de su pintura. Su estancia en México detonó el característico estilo Botero. Su atracción por la sensualidad de los volúmenes de la escultura olmeca y su fascinación ante la libertad del arte precolombino manifestado en las figuras humanas y animales se verían reflejadas en futuras obras. Into a la estupidez, que sus figuras eran fetos de Mussolini con una campesina idiota, y llamaron a sus trazos las caricaturas de Botero. Pero más allá de estos estridentes reparos, Botero conseguiría imponerse poco a poco. Combinaba las largas horas que dedicaba a su obra en su estudio con tiempo libre para sus hijos. Yo sé que en esa época mi papá estaba en una etapa de su vida en que apenas estaba empezando a consolidarse, ¿me entiendes? Como muchos artistas estaba buscándose a sí mismo, buscando su propio estilo, su lenguaje, su forma de expresión, tratando de conquistar el éxito y el reconocimiento de alguna manera. Entonces, lo que él no tenía en dinero, porque no tenía un centavo en esa época, lo compensaba con imaginación. Simultáneamente con su fracaso ante la crítica, los tiburones del mercado del arte se aprovecharon de la situación. El pintor, para no morir de hambre, vendía sus elaborados dibujos a $10 y sus monumentales óleos a $200 la unidad. En medio del olor a trementina,
el pintor volvió a vivir una situación de pobreza casi absoluta, la misma que marcó su vida durante su infancia. Subsistía con lo que se conocía en el barrio de los artistas empobrecidos como sopa de pintor, que no era otra cosa que un lánguido y descolorido caldo de menudencias de pollo. Pero frente a sus hijos, Botero hacía gala de su ingenio tratando de ocultar la difícil situación económica por la que atravesaba, preparándoles una sopa muy especial. Preparaba una sopa de ojos. Entonces, era una sopa de lata, pero él salía a una tienda que había junto a la casa donde vendían prótesis y compraba unos ojos de plástico y los echaba a la sopa. Entonces le decía a uno que era una sopa de ojos. Y entonces cuando uno... Pero como él lo decía tan seriamente, a uno no le cabía por la cabeza que no pudiera ser, y era una sopa de tomate, sino que le echaba un par de ojos que eran de prótesis. Entonces uno le metía la cuchara a la sopa y los ojos se movían. Y mi papá era absolutamente serio, sentado en la mesa esperando que uno se tomara la sopa. Vendrían una serie de sucesos que aliviarían un poco esta dura etapa. En 1961, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquiere la obra Mona Lisa a los 12 años. Además, conoce a Cecilia Zambrano, con quien se casa y se traslada a vivir al East Side e inicia una serie de discretas exposiciones en el viejo continente, en ciudades como Múnich, Hannover, Berlín, Hamburgo, Düsseldorf y otras. Durante este periodo en Nueva York, que duraría casi 13 años, Botero viaja constantemente, pero aún no recibía el reconocimiento que sería su pasaporte a la fama. Todavía estaba por venir el suceso que definiría su éxito artístico interno. Campesinos y gente trabajadora, muchos de ellos comerciantes, como lo era el padre de Botero, don David, quien realizaba largos viajes para visitar pueblos vecinos y vender la mercancía que cargaba en mulas, el único medio de transporte de entonces. El padre decide dedicarse a la arriería, esto es 40 mulas y 80 cajas con mercancías que él llevaba por los pueblos de Antioquia, vendiendo y haciendo sus negocios para que la familia pudiera subsistir. La capital de Antioquia, Medellín, ubicada a 420 kilómetros al noroccidente de Bogotá, en ese entonces con cerca de 30.000 habitantes, fue el hogar del matrimonio conformado por don David y doña Flora Angulo. Doña Flora permanecía largas temporadas sola con su hijo Juan David, de 8 años, esperando la llegada de su esposo, un trabajador incansable quien viajaba de pueblo en pueblo vendiendo sus mercancías. En abril 19 de 1932, nace el segundo hijo de don David y doña Flora, Fernando Botero. 4 años más tarde, su padre, pilar económico del hogar, muere de un ataque al corazón. Su madre, embarazada de Rodrigo, se ve obligada a recurrir a la familia. No teníamos mucho dinero para la ropa, entonces aceptábamos la ropa de nuestros tíos, de nuestros parientes. Los paños se volteaban y este bolsillo quedaba de este otro lado, ¿no? Pero era la señal de que la ropa había sido usada anteriormente por nuestros parientes. En su primera etapa de la vida, dentro de una gran pobreza y de recursos muy limitados, lo marcaron de una forma muy importante. Doña Flora era conocida por ser una mujer muy hábil en las manualidades. Salió adelante con sus 3 hijos, dando clases de modistería, haciendo sombreros y trabajando con sus hermanas. El tío Joaquín Angulo asumió el rol paterno de los hermanos Botero. Y yo creo que eso hacía que Joaco, porque nadie lo llamaba Joaquín sino Joaco, pues fuera la figura principal de la familia y a la vez la figura paterna de Fernando, de Juan David y de Rodrigo. Y fue justamente el tío Joaquín quien ejercería una gran influencia en Fernando, el artista. Mi papá perdió a su padre cuando era muy pequeño y su tío Joaquín tuvo un papel muy importante en su vida. Y a muy temprana edad su tío Joaquín decidió que el camino de mi papá era ser torero. Las tendencias de la época inclinaban a los jóvenes hacia el mundo de la tauromaquia. Es así como Botero, a los 12 años, inicia clases con el banderillero Aranguito. Pero su fascinación por los toros desbordó los ruedos para regalarle a la humanidad más de 200 obras con su firma e inconfundible estilo, y más de 70 de su colección de arte internacional fueron cedidas a sus museos.
con ello hace asequible al público colombiano una colección invalorable. Cuando él hace la donación, él en realidad lo que nos está donando es una escuela de pintura. Es la posibilidad de que la gente se relacione directamente con la pintura y pueda aprender por su propia cuenta de ella. Entonces, digamos, él nos brinda la posibilidad de que tengamos acceso a lo que él ha tenido acceso para aprender a pintar. Hoy en día resulta difícil creer que el pintor que tenía que vender sus cuadros a $10 para no morir de hambre sea el mismo que en 1991 batió los récords de subastas al vender su cuadro Desayuno sobre la hierba en $1.050.000 y que París consagró como el pintor más prestigioso en vida del que se han escrito ya más de 30 libros. ¿Qué parecería faltar? De lo instantáneo, de la fama del momento o de lo que eso pueda atraer en un momento dado, hace que la idea de él sea profundizar mucho más sus logros, lo que ha hecho y lo que está haciendo por nosotros. Entonces la idea es trabajar, sí, pues seguir trabajando y trabajar muchísimo más en todo lo que ha logrado para protegerlo y asegurarlo en la posteridad. Fernando Botero è un grande artista che ha lasciato un segno nella seconda parte di questo ultimo secolo e lascerà un segno nella storia dell'arte mondiale. Yo trabajo porque esa es mi vida, ese es mi placer y es una gran emoción hacer eso y he tenido grandes emociones porque he hecho muchas exposiciones importantes, pero al día siguiente mi vida sigue, que es la vida de ser un creador y de tener el placer de ser un creador. Yo creo que ha logrado casi todo lo que ha querido. Es de los pocos pintores que no tienen lo que llaman negreros, esa gente que le hace la base de la tela o que le hace el dibujo y después no, Fernando trabaja absolutamente solo. Yo quiero ser recordado como alguien que siempre creyó en su país. Fernando Botero viajó a través de las capitales del arte en el mundo para encontrar más influencias para su talento, pero fueron sus raíces latinoamericanas las que le abrieron los ojos después de tanto viajar. Botero pensaba que la abundancia de grandes obras en Europa podía cambiar la apreciación de los estudiantes de arte nativo. Al trazar su camino, Botero desarrolló la cualidad de ver sin prejuicios con lo que él llama ojos limpios. Aquellos que hemos visto. Y que para poder estar tranquilo unos meses pintando sin tener que pensar en ganarme más dinero, me iba a ir a un pueblo donde la vida fuera muy barata. Y eso mezclado con cierta nostalgia de Gauguin, porque acababa de descubrir el mundo de Gauguin y en el fondo yo quería ser Gauguin de nuevo. Entonces me fui a Toulouse, donde había un ambiente un poco como el ambiente de Gauguin. Realizó un mural para pagar su hospedaje y tomando las sábanas de su cama como lienzos, pintó las obras para su siguiente exposición. La época rosa y azul de Picasso y la pintura de Gauguin ejercieron una fuerte influencia en la nueva obra que presentaría ante el escéptico mundo artístico de la capital colombiana. 1952 fue un año prometedor para Botero. Su segunda muestra individual en la Galería Leo Matisse le reporta buenos dividendos, además del monto del segundo premio en el 9º Salón Anual de Artistas Colombianos. Se embarcó ilusionado hacia el viejo continente en la tercera clase del barco Uso di Mare, abarrotado de italianos desilusionados por no lograr, como decían antes, hacer la América. El barco arribó en el mes de agosto del 52 a Barcelona, España. Yo bajé del barco, tiré las maletas por ahí, cualquier hotelucho, y me fui al museo de Montjuïc y recuerdo muy bien un Zurbarán que había en la entrada, un cuadro maravilloso de Zurbarán, y fue la primera vez que yo vi un cuadro. Primera vez que yo veía un cuadro, de lo que llaman un gran cuadro de una obra maestra. La mayoría de los pintores de su generación pretendían viajar a París para cumplir con la rutina de formación de todo artista moderno. Pero Botero consideraba que su obra futura dependería del conocimiento y aprendizaje de las técnicas pictóricas tradicionales y de un saber más completo sobre la historia del arte. Por esta razón, su estadía en Barcelona fue corta. Recorrió 621 kilómetros para llegar a Madrid, se instaló en una pensión frente al Museo del Prado e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. El joven Botero destinaba las mañanas a la Academia madrileña y en las tardes realizaba copias de las pinturas que tanto admiraba, tratando de descubrir las técnicas en sus trazos.
sus obras comenzaron a ser compradas. Entonces él va acumulando a punta de copiar y copiar y copiar para apropiarse de la técnica. Él lo que hace es pintar los cuadros, copiar los cuadros para apropiarse de la técnica, para pasar por la experiencia. Fue una experiencia muy importante, aprendí bastante, tenía un joven, o ni tan joven, un copista profesional del Prado que me dio muchos consejos, porque es una técnica, obviamente la técnica de los antiguos maestros, una cosa muy compleja que nunca se aprende, nunca se acaba de entender. Pero bueno, uno se inicia con algunos secretos que me dio este copista profesional. Bueno, y fue una experiencia formidable. Con la viva idea de hacer de París su próxima estación de aprendizaje, visita la capital francesa, pero se desilusiona de la pintura a mano. Todavía estaba por venir el suceso que definiría su éxito artístico internacional. En 1967, después de pasar grandes trabajos, la suerte le sonreiría a Fernando Botero. Luego de su fracaso inicial en Nueva York, se aferraría a la ciudad hasta conquistarla. Logró exponer en la Inter-American Society, en donde Jean Aberbach, dueño de la galería y considerado un peso pesado en el mundo del arte, conoció su obra. El encuentro con Aberbach derivó a una serie de exitosas exposiciones que marcaron su entrada al universo de la plástica. Nous avons rencontré Fernando en 1969. C'est un ami commun qui nous a présenté, Monsieur Aberbach, qui connaissait Botero déjà depuis quelques années et qui avait une très belle collection de ses œuvres. En 1970, su primera exhibición en la prestigiosa galería Marlborough contaría con las mejores críticas por parte de aquellos que poco tiempo atrás habían satirizado su obra. Es un éxito rotundo. Se venden todos sus cuadros. Paralelamente, Botero celebra el nacimiento de Pedro, su cuarto hijo. Satisfecho con sus nuevos logros, continúa su constante trabajo y estudio. Si la manière tellement personnelle de travailler, si vous voulez, ces formes voluptueuses et très originales. And when people come to us, they're basically looking for what Botero is most famous for, which is obviously his rounded figures, but aside from that, the representation of local Latin American society with a very satirical and good humor and sense of humor. And many times our clients are looking for that. They're looking for either still lifes or scenes of people. Estos acontecimientos determinaron su crecimiento sostenido, que en el arte no es un proceso natural, sino el resultado de un arduo trabajo y de la sabia intuición para comprender los vínculos que unen todas las cosas. Botero siempre mantuvo contacto con sus seres queridos. Así le escribió una carta a su hermano Juan David en uno de sus viajes a Alemania que ilustra el momento que vive el pintor colombiano. En este momento conozco todo lo que hay que conocer en la técnica de la pintura. Y no tengo ninguna disculpa para pintar mal. La férrea disciplina, el trabajo constante y el estudio del arte lo ayudan a consolidar el camino que ha ido trazando con cada una de sus obras. Así es como nacen todos los cuadros, porque uno cuando empieza una obra, uno sabe el 20 o 30% de lo que va a ser la obra. Y uno en el acto de pintar, pues inventa el 70%. Y así debe ser, porque si el cuadro estuviera en la imaginación completo antes de pintarlo, no valía la pena pintarlo porque ya uno lo conoce. Lo que es interesante es conocer algo, ¿no?